Bienvenido a este tercer episodio de Constelaciones Alejandra, este espacio de desarrollo personal desde la mirada sistémica creado para ti. Hoy continuaremos profundizando sobre este apasionante tema de cómo funciona nuestro cerebro y hablaremos del análisis transaccional de Eric Berne y de las diversas formas que adquiere nuestra forma de pensar, nuestra mente. En el episodio anterior hablamos del neurocirujano Penfield y su descubrimiento acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Si aún no lo has escuchado, te invito a que lo hagas y hoy continuaremos profundizando en estos estudios, pero desde la mano de Eric Berne, fundador del análisis transaccional o del también llamado AT o análisis conciliatorio. Esto que suena tan raro es muy simple y lo comprenderás mejor al finalizar varios de los podcasts que iré colocando sobre este tema. Pero ahora, a modo de introducción, me gustaría recalcar unas palabras de este médico psiquiatra, que es apasionante, que dice así: todos nacemos bien, todos nacemos príncipes y princesas, todos tenemos un cierto potencial humano que podemos desarrollar. Yo soy responsable de mi vida y decido, para bien o para mal, lo que es bueno para mí y lo que hago con ella. Todo el mundo, a excepciones de personas con daños cerebrales graves, tienen la capacidad de pensar. La gente decide su historia y su destino, y estas decisiones se pueden cambiar. En resumen, todos podemos cambiar en pos de la autonomía y tenemos los recursos necesarios para hacerlo. A lo largo de este podcast y de los sucesivos, hablaremos de estos recursos y profundizaremos en esta teoría del análisis transaccional, pilar importante de las constelaciones familiares, además de darte herramientas para que tú puedas, a partir de hoy, empezar a tomar acción en tu vida. Eric Berne, fundador del análisis transaccional, desarrolló en su obra conclusiones que estaban basadas también en lo que planteó Penfield. Por eso empezamos en el podcast anterior con este médico. Pero si no has podido escuchar el podcast, pues brevemente te lo resumo en que Penfield observó que nuestro cerebro funciona como una grabadora y que en él se almacena toda la información de nuestra vida, independientemente de nuestra voluntad. Lo que va haciendo es que continuamente está grabando lo que es la vivencia, pero junto con la vivencia también graba la emoción que la acompaña. Y lo que observó es que no puede haber una grabación que no sea simultáneamente de estas dos cosas, que es la emoción con la que lo vive la persona y el recuerdo, la imagen. Esto es importante porque, unido a lo que habíamos escuchado en el podcast número 1, podemos ver que ante un mismo hecho, para varias personas, cada uno lo va a vivir de una forma diferente, con lo cual hace que esa experiencia sea única para cada una de las personas, en función de nuestros valores, de nuestras creencias, como habíamos hablado anteriormente. Verne profundiza estos estudios y descubre que no solo grabamos en nuestra mente estos hechos, sino que luego los repetimos de manera inconsciente durante toda nuestra vida. Incluso habla sobre un tema que se le llama el guión de vida, que es esos patrones que aprendimos de nuestra infancia, que luego de adultos nos vemos limitados e incluso hasta nos boicoteamos sin saber por qué. Esto lo hablaré más en profundidad en un podcast dedicado exclusivamente o en varios, porque el tema del guión de vida es apasionante y sobre todo que nos da mucha información con el tema de los mandatos, los contramandatos. No me quiero adelantar, pero para entender un poquito lo de los guiones que vivimos, tenemos que empezar con la parte básica de Eric Berne, que son los estados del yo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto es algo que Eric Berne nos invita a observarnos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia. Es el lenguaje que tenemos corporal, gestual, visual y también pues esos pensamientos que van surgiendo, quizás esa forma de contestar, de reaccionar. Y a todo ello, pues lo va clasificando
en tres áreas. Es decir, Eric Berne lo que nos comenta es que tenemos que tener en cuenta lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos. Y esto clasificarlo en lo que él denominó los estados del yo, que es el estado padre, el estado adulto y el estado niño, que también se le llama el modelo PAN, si queréis buscar información por internet. Eric Berne observó que en nuestra forma de actuar vamos cambiando entre un estado y otro. Es decir, a modo de resumen, podemos observar que nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar la podemos clasificar en si estamos actuando, pensando y sintiendo como un estado padre, que ahora definiré lo que es, si estamos pensando, sintiendo y actuando como un estado adulto o si estamos pensando, sintiendo y actuando como un estado niño. Y aquí es importante diferenciar el estado padre de lo que es nuestro padre, padre biológico o de crianza, y diferenciar el estado niño de lo que es nuestro niño interior. Aquí habla de tres patrones, que es el de pensar, sentir y actuar. Siguiendo con el estado padre, pues estoy en mi estado padre cuando estoy transmitiendo mensajes que están relacionados con la moral, han sido transmitidos en nuestra infancia por nuestros padres o por aquellas personas influyentes relacionadas con valores, creencias, normas, prejuicios. Estamos actuando desde el estado padre también cuando aconsejamos, protegemos, dirigimos cuidados hacia otra persona, también cuando criticamos, cuando actuamos con patrones cerrados, regañamos, hacemos advertencias, generalizamos, prohibimos. Todo adulto está relacionado con el momento presente, en el cual la persona actúa, piensa y siente en función de lo que está ocurriendo en este momento, en el aquí y en el ahora. Es el estado de la lógica racional, de la reflexión. Estamos en el yo adulto cuando somos capaces de pararnos a ver cuál es la mejor opción, sin dejarnos llevar por la emoción, que eso lo vamos a hablar más adelante, tiene que ver con el estado niño, es decir, cuando estamos con la mente en calma, establecemos objetivos, somos capaces de resolver problemas, también cuando escuchamos o pedimos información. Este estado es el que regula nuestro estado padre y nuestro estado niño. Por eso es importante trabajar mucho el estar en el adulto, porque si no estamos en el adulto, quienes están regulando son o el estado padre o el estado niño. Pero bueno, para no confundirte, más adelante entenderás un poquito más el porqué de la importancia de estar en el adulto. El tema es que en el estado adulto es el que regula al estado padre y al estado niño y es el que toma la conciencia de qué es lo mejor para mí y actúa en consecuencia. El estado niño se caracteriza por estar relacionado con las emociones y con las respuestas instintivas necesarias para la supervivencia. Estoy en el estado niño cuando me acuerdo de una situación y la estoy comentando y me dejo llevar por la emoción y se me caen las lágrimas, pero no es una situación que se corresponda con un hecho actual, sino que al recordarla estoy entrando en esa emoción. Ese es el estado niño. Por ejemplo, imaginar que voy caminando por la calle y veo una serpiente. Mi primera reacción es asustarme y posteriormente pues tomo la decisión, o ataco o huyo. Es decir, o cojo un palo y le doy a la serpiente o trato de ir por otro lado. Eso es como actuaría nuestro cerebro instintivo, primitivo. Ahí se podría decir que estamos en el estado niño, pero se corresponde con algo que ese miedo es real, es un miedo de algo que está ocurriendo en este momento presente. Con lo cual, ya hablaremos cómo se clasifican estos estados. Recordar que en el estado adulto era el que estaba en el momento presente, entonces ahí, en ese miedo, es un miedo del adulto. Y se dice que es el miedo del adulto en el estado niño, porque luego esto se empieza a complicar un poquito. Pero imaginaos que llego a mi casa y le cuento a mi madre que cuando iba caminando por la calle, pues eso, me encontré una serpiente y en ese momento en el cual estoy recordando, mi cara,
porque no solamente es lo que hablamos, sino que hay que ver también el lenguaje corporal, mi cara, mis gestos, me entra un sudor frío. Es decir, que nuevamente empiezo a conectar con ese miedo de esa situación que me pasó anteriormente. Ahí ese recuerdo ya no es en el adulto, porque no es en el momento actual. Ahí estoy en el estado niño. Son características de este estado cuando nos dejamos llevar por la emoción o repetimos patrones de nuestra infancia reclamando cariño, amistad, exigiendo atención, fantaseando, soñando. También cuando tenemos miedo a tomar decisiones, a vernos solos, cuando respondemos impulsivamente, cuando tenemos una actitud de rebeldía, tenemos rabietas, pero también cuando somos sumisos, dóciles, dependientes. Todo esto forma parte de nuestro estado niño. Es decir, que la forma de distinguir cuando estamos en el estado niño es muy simple y tiene que ver con comportamientos, pensamientos y sentimientos que se corresponden con nuestra época infantil y que seguimos imitando en el día de hoy. Un ejemplo claro para apreciar este comportamiento suele surgir cuando vemos un partido de fútbol, en el cual podemos observar expresiones infantiles de alegría si nuestro equipo gana o de enfado, frustración si pierde, es decir, sentimientos asociados a la rabia o a la satisfacción según el caso. La alegría que puede llegar a sentir una persona cuando su equipo de fútbol marca un gol se puede equiparar a la alegría de un niño de 5 años cuando le regalan ese juguete que tanto deseaba. Podemos decir que en ese momento de satisfacción estamos pensando, sintiendo y actuando como ese niño de 5 años de nuestro pasado. En los próximos podcasts continuaré profundizando en los estados del yo, de forma de que tú también puedas comenzar a identificarlos. Pero si quieres ir un poco más rápido, puedes ver mi artículo sobre los estados del yo en Facebook, que te dejaré aquí abajo el link, y también puedes buscar en la web información sobre la herramienta llamada Egograma, que comentaré más adelante, pero que te servirá para poder empezar a trabajar el estar en el estado adulto. Además, puedes descargarte gratuitamente mi ebook de desarrollo personal en el cual hablo de estos 3 estados y de las constelaciones familiares en la página www.constelacionesalejandra.es. Muchas gracias por tu tiempo y por escucharme. Puedes escribirme a hola@constelacionesalejandra.es, dejándome tus inquietudes o aportando nuevos temas que te gustaría que desarrollara desde la mirada sistémica. Y si te ha gustado este podcast, puedes darles a compartir o darle a me gusta. Nos vemos el próximo miércoles profundizando un poco más en estos 3 estados del yo. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente semana.